Tathavaboda, invocación, reverencias al sí mismo, el otorgador de conocimiento en la forma de mi maestro. Este tratado, el conocimiento de la verdad, es para el beneficio de los buscadores cualificados de la liberación. Al principio de la mayoría de los textos védicos, usualmente encontramos un verso que indica el propósito del texto, a quién está dirigido y qué beneficio se derivará de su comprensión. En este caso, se dirige a un buscador cualificado y su propósito es explicar la naturaleza de la realidad. El beneficio que trae es la liberación del sufrimiento existencial. El maestro es quien ayuda a eliminar la ignorancia del sí mismo. La sociedad moderna es un mercado de identidades, pero todas estas identidades se basan en la ignorancia de nuestra verdadera identidad. Aunque las identidades limitadas a menudo resuelven nuestros problemas existenciales, el alivio que ofrecen también es limitado. Si soy homosexual, no puedo ser heterosexual. Si soy un hombre, no puedo ser una mujer. Si soy izquierdista, no puedo ser derechista. Las enseñanzas de Vedanta revelan una identidad que abarca todas las identidades y que no está en conflicto con ninguna. Para reconocer nuestra verdadera identidad, el proceso de discriminación, viveka, debe ser empleado. El conocimiento del sí mismo está mezclado con ignorancia del sí mismo. Por lo tanto, es necesaria una indagación discriminadora. Esta indagación solo dará buenos resultados si el estudiante está cualificado. Una persona cualificada posee las siguientes cualidades. Discriminación, viveka, ¿qué es la discriminación entre lo impermanente y lo permanente? Es la convicción de que solo el sí mismo es permanente y que todo lo experimentado es impermanente. Las personas atraídas por la indagación sobre el sí mismo usualmente han tenido experiencias que las convencieron de que hay un algo espiritual más allá de lo que perciben con los sentidos, las emociones y la mente, pero tienen siempre la incertidumbre sobre lo que es. El método fundamental para el reconocimiento del sí mismo es la discriminación entre lo que es permanente, el sí mismo, y lo que no lo es, la mente y el mundo. Aunque esta realidad es no dual y todo lo que cambia es también el sí mismo, este hecho no es conocido por el principiante. Incluso si lo supiera intelectualmente, tendría también que andar el largo y a veces difícil proceso introspectivo de separar al yo, el sí mismo, de todas sus formas cambiantes. 2. Desapasionamiento, viragya. El desapasionamiento es ausencia del deseo de disfrutar el producto de las acciones que uno realiza en este mundo. Esta cualificación excluye del reconocimiento del sí mismo básicamente al 99% de la raza humana. ¿Por qué? Porque es precisamente por el deseo de resultados para sus acciones que las personas emprenden la acción. Un buscador de la liberación, sin embargo, ha comprendido y aceptado el hecho doloroso de que los resultados de la acción no erradican de manera permanente su sentido de inadecuación, incompletud y limitación. ¿Por qué? Porque los resultados están condicionados por el tiempo. El desapasionamiento debería surgir de esta comprensión y no por la desesperanza. Es común que las personas se vuelvan negativas cuando han descubierto que el obtener lo que desean y el evitar lo que no quieren no resuelve el problema de la felicidad. Una persona discriminadora se verá complacida al descubrir que los resultados de sus acciones, es decir, lo que sucede en su vida, no es satisfactorio de forma permanente. ¿Por qué? Porque esa comprensión la libera de la compulsión de actuar y permite la actividad espontánea y sin meta. Asimismo, da libertad a la mente para buscar la felicidad en el sí mismo. 3. Control sobre la mente y los sentidos, sama y dama. La fuerza de voluntad es útil pero no es suficiente para controlar a una mente inquieta. El control sobre la mente quiere decir que la persona no transige ante los miedos y deseos que surgen en la mente sino que vive de acuerdo con un principio más alto. Gracias a la subordinación de uno a un principio más alto la mente llega a la calma. 4. Cumplimiento estricto del deber, uparama. El deber es un principio más alto que la acción suscitada por el deseo basado en una creencia personal sobre cómo son los derechos. Cuando uno cumple con su deber hacia uno mismo, hacia su familia, su comunidad y su religión, gana control sobre su mente. 5. Dominio sobre sí mismo, titiksa. Mantenerse en el camino que uno ha elegido con un marco mental de alegría sin importar los obstáculos que surjan se conoce como titiksa. 6. Fe, srada. Fe es la creencia de que lo que la escritura y el maestro dicen es verdad. La fe no es creencia ciega. Al contrario, uno debería reflexionar independientemente y analizar lo que se le ha enseñado,
con el objetivo de verificar si concuerda con el sentido común y la razón. La fe es la creencia de que un intento honesto de indagación llevará a la comprensión. 7. Enfoque unitario de la mente, samadhana. El enfoque unitario de la mente es la habilidad de mantener la mente absorta en una línea particular de pensamiento o en un solo tema. Todos tienen la habilidad de concentrarse en cosas que particularmente les interesan. El estudiante de la realidad mantiene su mente en trabajo constante reflexionando sobre las enseñanzas de Vedanta. 8. Ardiente deseo de liberación, mumuksutva. Un ardiente deseo de liberación quiere decir que la persona ha descartado por completo la posibilidad de que en la vida pueda suceder algo que la haga permanentemente feliz. Como resultado, todo el deseo que anteriormente hacía que el mundo funcionara como tal es empleado ahora en la búsqueda del sí mismo. Si este factor está operando intensamente, todas las otras cualidades se desarrollan con gran velocidad. A la inversa, una persona discriminadora y desapasionada con una mente clara no reconocerá al sí mismo a menos que desarrolle un interés permanente en ello. Estas son las cualificaciones para realizar la indagación discriminadora en el sí mismo. Ningún otro factor es necesario. Indagar en el sí mismo. El texto ahora discute la naturaleza de la indagación, discriminación, que lleva a la verdad del sí mismo. Solo el sí mismo es real. Cualquier otra cosa es irreal. Esta es la convicción firme de quien indaga y es llamada indagación. El sí mismo es lo que permanece sin cambio en el pasado, en el presente y en el futuro. Existe antes y después del tiempo. Permea y trasciende todos los estados de conciencia. Se lo llama Satyam, lo que es. Aquello que no existe, como la cornamenta del pez, es llamado Asat, irrealidad. Aquello que existe pero está sometido al cambio es llamado Midya, la realidad aparente. Todas las cosas en los mundos subjetivo y objetivo cambian. Toda la existencia puede dividirse en dos categorías: 1. El yo conocido como a mí; 2. El resto del mundo que es llamado esto, Idam. Por causa de la ignorancia sobre la naturaleza del sí mismo, el humano siempre está identificado con lo que cambia y es aparente, el cuerpo, las emociones o el intelecto. La creencia de que yo soy el cuerpo, las emociones o los pensamientos constituye una falsa noción del sí mismo. Se la llama ego. Si una persona puede distinguir claramente al sí mismo del aparente y cambiante no sí mismo, el no sí mismo puede ser negado como la identidad primaria y el sí mismo real puede ser reconocido y apreciado. La investigación sobre la verdadera naturaleza de uno mismo, identificando primero lo que es no yo, anagma, y subsecuentemente afirmando que uno mismo es el sí mismo inmutable, se conoce como indagación, tattva viveka. La forma de llevar esto a cabo es comprendiendo que lo que se sabe acerca de uno mismo es diferente de aquel que lo sabe. El siguiente análisis muestra cómo el yo, el conocedor, es diferente del cuerpo con el cual se ha identificado falsamente. El individuo, ¿cuáles son los tres cuerpos? Sariratraya, el sí mismo está siendo aparentemente ocultado por tres cuerpos y posee tres estados correspondientes. El cuerpo de la comida es llamado cuerpo denso, stula sarira. Los sistemas psicológicos, las emociones, el intelecto y la imagen de uno mismo, ego, son llamados cuerpo sutil. Las semillas de la experiencia pasada del individuo son llamadas cuerpo causal porque provocan sus pensamientos, emociones y acciones. Los cuerpos denso, sutil y causal son contemplados por el Atman, el sí mismo. Si el sí mismo se identifica con el cuerpo denso, parece una entidad en el mundo de vigilia. Cuando se identifica con el cuerpo sutil, parece ser un soñador o un pensador. Cuando se identifica con el cuerpo causal, parece ser quien duerme. Este proceso es similar a un actor interpretando diferentes papeles en un drama o un cristal claro que asume el color de un objeto cercano. Sin embargo, al igual que el actor, el sí mismo es diferente de los roles que aparentemente asume. El sí mismo es, por lo tanto, conocido como el testigo, Saksi, de los tres cuerpos y sus estados respectivos. El sí mismo es yo y los tres cuerpos son esto. ¿Qué es el cuerpo denso? Es aquello que está compuesto por los 5 elementos, Mahabhutas, espacio, aire, fuego, agua y tierra. Después de que estos han completado el proceso de dividirse y combinarse, Panchikarana nace como el resultado de las acciones meritorias del pasado y es el vehículo por el cual uno tiene la experiencia del mundo. Es nacido, crece, se sostiene y finalmente muere. ¿Qué es el cuerpo sutil? Está compuesto por el aspecto sutil de los 5 elementos, Tanmatras, antes de que estos se sometan al proceso de dividirse y recombinarse. Es el resultado de las buenas acciones del pasado y es un instrumento para la experiencia sutil. Está comprendido por 17 partes, los 5 órganos de los sentidos, Jnanendriyas, los 5 órganos de la acción, Karmendriyas, los 5 aires vitales, respiración, prana, evacuación, apana,
circulación, Vyana, digestión y asimilación, Samana, y el poder físico de expulsar los objetos no deseados, Udana. Udana está también activo durante el momento de la muerte y es el responsable de expulsar el cuerpo sutil del cuerpo denso. El cuerpo sutil también contiene la mente y el intelecto. La mente, manas, es el lugar físico de los sentimientos, los estados de ánimo y las emociones. El intelecto, buddhi, es la facultad de decidir y la fuente del sentido de ser. Un hacedor, ankara. El sí mismo identificado con el intelecto resulta en la creencia yo soy un hacedor, yo soy un conocedor. La mente y el intelecto son en verdad dos aspectos funcionales del cuerpo sutil.